está conectado. No sé qué, Víctor. Ya, a ver, para no cagarla y luego buscarla, la institucional de servicio, si no la puedo hacer de aquí, hay que hacerlo, ¿cierto? Sí, porque ese correo debe ser una SMTP. ¿Cierto? Ya. Pero por lo menos aquí me fui para atrás nomás. Por lo menos ya estoy con el de la escuela. Con el de acá de la escuela. ¿Cierto? Cualquier correo que le llegue al del correo de la escuela, su teléfono solo va a darle una lista. Perfecto. Ahora, voy a hacer con un tono lateral y por lo menos colocar en la agenda mi nombre, para saber qué teléfono tengo, qué número es. ¿Ya? Eso. Ya, me siento nomás, ¿eh? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Víctor, gusto saludarte. Don Sat, don Héctor, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, hola, gusto. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Qué bueno, Héctor. Buenas noches, don Sat, buenas noches. Me parece, qué bueno. Bueno, en honor al tiempo vamos a comenzar. Los alumnos que se van integrando van a irse poniendo al día. Si ustedes vieron, hemos subido y yo, como les anticipé, he tratado de entregarles antecedentes que creo que son imprescindibles, bueno, para la industria minera en general, pero para el tema de vacíos ambientales mineros es importante los aspectos técnicos legales de propiedad minera, que en realidad son temas poco tratados o prácticamente no tratados y son fundamentales a la hora de entender la industria minera, cómo se desarrolla, en función de qué elemento o qué régimen jurídico, qué tipo de derecho es el que permite soportar la industria. Así que estoy pensando si hago una clase más de propiedad minera o derechamente me voy a características de proyectos mineros para seguir adelante con este módulo, que voy a hacer todo lo posible porque sean hartas clases, como yo les señalaba, una especie de nivelación, más estas videoconferencias que esperemos que les saquemos harto provecho. Así que respecto a propiedad minera, lo que he tratado de hacer en las clases es entregarle antecedentes y mensajes, ideas fuerzas realmente, que en el sentido de tener cuidado respecto de determinados territorios, o sea, en general, cualquier territorio donde nosotros estemos parados, tenemos que, además de saber los derechos que son más conocidos por nosotros, los derechos superficiales, bienes raíces, como ustedes quieran verlo de esa forma, derechos de agua que quizás sean más cercanos para algunos de ustedes, hasta incluso concesiones geotérmicas, pero probablemente las concesiones mineras están un poquito alejados. Yo les indiqué que tenemos ahí la necesidad de conocer cuál es el régimen jurídico, cuál es la legislación vigente por la cual se otorgan las concesiones mineras. Ahí señalamos que el Estado tiene dos tipos de concesiones que puede entregar, que son de exploración y explotación, de acuerdo al Código Nuevo. No se olviden que está el Código Antiguo y se traspasaron al Código Nuevo en términos de vigencia concesiones constituidas bajo el Código Antiguo. Eso fue en los años 80, pero observando un artículo transitorio del Código, que era el sexto, donde para poder estar en esta condición tenían que hacer esas concesiones antiguas aportes de coordenada. ¿Qué es lo que ocurría antes? Antes del Código Nuevo, las concesiones mineras que se otorgaban, estimado alumno, eran concesiones que estaban, digamos, se mensuraban en terreno, es lo más importante, en coordenadas arbitrarias, es decir, coordenadas planas, pero arbitrarias.
por ejemplo, en el eje de las X, los ejes X e Y, nosotros colocábamos ahí en el punto origen, por ejemplo, 00 o 10.000, 10.000, y en función de esas coordenadas arbitrarias, en cualquier parte del territorio, nosotros hacíamos la operación de mensura. Entonces, pensemos que una concesión tenía 4 vértices, solamente 4, y estaban en función de esas coordenadas arbitrarias, y por tanto el vértice 1 de la concesión podía haber tenido la coordenada 20.000, 20.000, la otra 20.000, 30.000, etcétera, pero eran coordenadas arbitrarias. El código nuevo establece la obligatoriedad de manifestar y pedir, y en definitiva tener concesiones mineras, tanto de exploración como explotación, solo en coordenadas UTM, que es la proyección UTM, Universal Transversal de Mercator, que proviene de distintos datum geodésicos. Al respecto, si le interesa ese punto, yo puedo subir material complementario respecto de geodesia, de la forma de la Tierra, en términos como lo vemos los geomensores, que tiene que ver mucho con lo que es el geoide, el elipsoide, bla, bla, bla. Bueno, cuento corto, los datum son elementos geométricos que provienen de cuerpos elipsoidales. Entonces, estos cuerpos elipsoidales, ¿por qué? Porque la Tierra no es ni redonda, lamentablemente, no es ninguna figura geométrica perfecta. Entonces, lo que más se asemeja a porciones de la Tierra, a partes de porciones de la Tierra, son partes de cuerpos de elipse. Elipsoides de revolución, por supuesto, estamos hablando en 3D. Volúmenes, ¿cierto? Y por lo tanto, esos parámetros geométricos, que son, sí, bien conocidos, son los que se utilizan para poder representar ciertas partes de la Tierra, y por eso una de las cosas que hay son demasiados datum, que provienen de demasiados cuerpos elipsoidales con distintos radios, con distinta excentricidad, etcétera. Por eso que recientemente, hace unos años atrás, comienza a surgir un proyecto que se denomina CIRGAS para toda Sudamérica fundamentalmente, que es trabajar en un datum común y poder georreferenciar en un solo datum, atendiendo, observando evidentemente distintos parámetros de transformación, pero no teniendo una cantidad enorme de datum. Y bueno, eso está en pleno desarrollo. No obstante, y aquí viene el cuidado, el Código de Minería establece claramente que solamente se podrán constituir concesiones mineras, y por lo tanto es el origen del negocio, de cualquier negocio minero, cualquier faena minera, solamente en 2 datum. El datum La Canoa del año 1956, que va de Arica hasta los 43.30 grados latitud sur, ¿cierto? Y de ahí hacia el sur, el datum Tua. Esos son los 2 elipsoides de referencia que son legalmente válidos para constituir concesiones mineras, y por tanto uno debe observar aquello. Ahora, estos elipsoides de referencia que tienen que ver con datum, al final se traducen en coordenadas planas. O sea, al final del día lo que tenemos son coordenadas planas. Y ustedes pueden ver cualquier carta geográfica del Instituto Geográfico Militar, 1 a 50.000, 1 a 25.000, una ortofoto, etcétera, donde aparezcan las coordenadas UTM. Tiene que aparecer, por supuesto, la proyección, el origen de estas coordenadas, del elipsoide que yo les señalaba. Y bueno, lo importante, insisto, como idea de fondo para ustedes, es entender claramente que ustedes no pueden llegar y meterse a terrenos X en el norte, que uno no ve ningún tipo de cerco como en el sur, que está lleno de fundos, de campo. En el norte uno no ve nada y uno piensa que perfectamente puede caminar libremente. Sí, de repente sí, pero de repente puede hasta empezar a hacer hoyos, como decimos los mineros. Y eso no es así, porque en general, si ustedes revisan el catastro de concesiones mineras online, en la zona norte del país, segunda, tercera región, cuarta región, prácticamente está todo rayado, casi todo el territorio de esas regiones geográficamente, espacialmente cubiertos con concesiones mineras, ya sean de exploración o explotación. Y como he señalado en una de las clases anteriores, que están grabadas, que están disponibles para ustedes, la propiedad minera es un derecho real, es decir, es grabable, transferible, hipotecable, es un derecho que goza de garantías constitucionales
a un elevado nivel y por tanto hay violación del derecho a propiedad si uno interviene en un determinado sector y no hay la precaución por parte de uno de saber que existe probablemente un dueño de la propiedad minera que es dueño del subsuelo. Entonces, por ahí hay un tema no menor y tiene que ver evidentemente también con los pasivos ambientales desde la perspectiva que si uno se encuentra con un pasivo ambiental minero en la mitad del desierto, por ejemplo, un relave antiguo, un botadero antiguo, un botadero baja ley antiguo, bueno, uno tiene que tener cuidado porque no puede uno desconocer la existencia de la propiedad minera, que en definitiva es la que ampara el negocio minero y es la que finalmente es la que determina si en un determinado lugar de nuestra geografía tenemos la posibilidad de encontrarnos con concesiones mineras que están respaldando y están amparando un determinado territorio y por lo tanto están constituyendo un derecho de propiedad real e inmueble en ese lugar. Tal cual como si ustedes fueran al sur de Chile, ustedes saben que no se puede meter a un fondo sin pedir permiso. Lo mismo, más o menos, es la misma idea, es la garantía constitucional es exactamente la misma a nivel de concesiones mineras. Buenas noches, Patricio, buenas noches, Raúl, bienvenido. Entonces, eso es algo que yo quiero grabárselo a fuego porque en general los conceptos de propiedad minera son poco tocados en general en, bueno, ¿para qué decir en el resto de las profesiones y en la especialidad de la ingeniería? Pero la verdad es que para nosotros en el ramo y en el módulo de pasivos ambientales mineros es clave, porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es primero hacer un inventario de pasivos ambientales. Eso si tuviéramos, digamos, la posibilidad de hacerlo colocándonos, por ejemplo, en la perspectiva de que somos el Estado. Pero si ustedes tienen la necesidad de hacer un inventario porque, por ejemplo, están en una ONG o porque son una empresa minera y de alguna forma esa empresa minera le está pidiendo este trabajo, bueno, este inventario sin duda en el fondo es determinar la ubicación, contar la cantidad de pasivo en determinado territorio, caracterizar ese pasivo ambiental y una serie de cosas más que terminan, como señalamos en la videoconferencia anterior, deberá terminar en una evaluación de riesgo al menos simplificada. Pero, previo a esto, sin duda, una de las cosas más importantes es poder georreferenciar el pasivo, poder determinar su extensión, y para eso tenemos que necesariamente obtener coordenada UTM del perímetro del pasivo y posteriormente volcarlo sobre la información, sobre la capa de información relacionada con la propiedad minera. Ahora, insisto, no hay ley de PAM, no hay ley de pasivos ambientales mineros, estamos ya prácticamente, espero, listo con el tema de cierre de faenas mineras, con la ley. Cernagiomín está trabajando arduamente para poder operativizar la ley. El reglamento, como yo les señalé, está siendo sancionado ante Contraloría General de la República para estos efectos y por tanto, bueno, pero respecto a los pasivos ambientales mineros no hay ley. Entonces, de repente uno tiene ganas de poder intervenir un lugar, poder remediar un lugar, pero tiene que observar, insisto, el tema de la propiedad minera. Por ejemplo, uno puede considerar que hay un relave abandonado. Buenas noches, Margarita. Puede considerar que hay un relave abandonado y uno, por alguna razón, dice, yo soy un filántropo y quiero que el medio esté mejor que antes y por lo tanto yo voy a remediar ese pasivo ambiental minero, voy a meter máquinas y voy a hacer un montón de horas de actividades cuanto corto para eliminar ese pasivo ambiental minero. Pero si ustedes leen el Código de Minería, ustedes ven que hay unos artículos por ahí al comienzo que señalan que se podrán constituir concesiones mineras sobre, por ejemplo, relave. ¿Qué pasa si ese relave tiene contenido mineral y recientemente un concesionario minero se hizo dueño de ese territorio, de esa parte del territorio nacional, mediante una concesión, por ejemplo, explotación, y tiene el derecho debidamente constituido y su proyecto, de aquí unos 2 años más, es explotar esos relaves porque tienen contenidos de mineral
y porque hoy día hay tecnología disponible como para que ese relave sea de verdad una reserva del elemento que yo deseo recuperar. Y si usted interviene aquello, al final del día se va a meter en un tremendo problema. Por eso que hay que tener una especial preocupación por el tema de propiedad minera. Deben existir conceptos mínimos de geodesia, mínimo de cartografía, mínimo de coordenadas UTM, de datum, de proyecciones, de parámetros de transformación. Por último, para que ustedes sepan lo que deben pedirle al especialista a la hora de preparar, por ejemplo, un plano que contenga un informe de un determinado territorio donde ustedes estén haciéndose cargo de un inventario de pasivos ambientales mineros. Entonces, ahí estriba la preocupación del tema de propiedad minera. Estriba en que ustedes, lamentablemente, no pueden llegar y meterse en terrenos de cualquier dominio sin conocer primero quiénes son los propietarios, tanto del terreno superficial por un lado, como del subsuelo, sin perjuicio de otros derechos que pueden existir en la zona, como pueden ser derechos de agua, concesiones geotérmicas, bla, bla, bla. Buenas noches, Alejandro. Eso, para abrir la discusión respecto de las clases que hemos estado realizando, ya llevamos 20 minutos, así que abro la discusión respecto de este interesante tema. Perfecto, Alejandro. Está sin audio. Es por... Bueno. No, Margarita, no hay PPT en el pizarrón. Yo prácticamente no acostumbro a trabajar con Power, ¿ah? Salvo en las clases, salvo en la clase presencial, ¿ah? En general, para mí, las videoconferencias es... Para mí las videoconferencias es la forma de poder acercarnos y compartir directamente inquietudes, pero para eso están las clases pregrabadas y está probablemente la clase presencial donde ahí es pertinente ocupar Power. No es mi estilo ocupar PowerPoint en videoconferencia, probablemente a diferencia de otros profesores. Perfecto, bueno, sin duda. Igual cualquiera de ustedes que tenga alguna duda respecto a la materia o como ocurre en otros programas, por ejemplo, prevención de riesgo, que es algo muy típico, ahí en general a uno como profesor lo llaman, y bueno, por tener un profundo conocimiento del sector y también por la perspectiva que uno tiene como por parte del regulador, por haber sido más de 15 años directivo de Cernagiomín, evidentemente que a uno lo llaman para pedirle orientaciones respecto a determinados temas. Más adelante probablemente respecto del tema cierre, pero ahora fundamentalmente yo diría que es la base importante para atacar conceptualmente el tema. No se olviden que estamos siendo pioneros en materias de poder transmitir conocimientos respecto de cierre de faenas mineras, ya que en Chile, si lo vemos de esa perspectiva, la ley todavía, o sea, estamos pronto y esperamos que estemos pronto a que la ley se haga operativa cuando se promulgue el reglamento. Pero con todo van a haber, yo creo, un par de años donde se van a estar aún afinando y aunando criterios, y que algo razonable, es lógico que así ocurra, con la finalidad de poder llegar en un momento a algún consenso, con la finalidad de poder estar, digamos, entre tanto los privados, los empresarios mineros, grandes, pequeños, medianos,
y el regulador, sea Senagiomín hoy día o el servicio o la superintendencia de mina el día de mañana, bueno, esto se está haciendo, digamos, paulatinamente, pero nosotros en estos momentos somos pioneros en poder, y con orgullo, estamos haciendo un esfuerzo tremendo de poder transmitir experiencia y conocimiento respecto a cierres, faenas mineras, paseos ambientales mineros, tanto en Chile como en otros países, los que tuvimos la suerte de hacer, en el caso mío, un diplomado en Japón, pero también estar en Estados Unidos con la EPA, de poder haber recorrido varios países donde se hicieron exitosos planes de cierre. Bueno, es un poco lo que estamos tratando de transmitir con este programa. Reitero, le hemos dado fuerte énfasis al tema financiero, porque si ustedes revisan la ley y el reglamento que va a salir después, cuando lo revisen, yo espero que cuando se publique podamos hablar de aquello. Hay un fuerte énfasis en el tema financiero, y cuando ustedes preparen y formulen un plan de cierre, evidentemente que ahí esos conceptos les van a servir mucho. Sí, es un tema fuerte, Margarita. Eh, en el reglamento, la verdad es que yo siempre soy muy prudente. Yo, si bien tengo el borrador del reglamento que se está tramitando ante Contraloría General de la República, yo hago una separación brutal entre mi función de académico y mi condición de funcionario público, que también soy funcionario de Senagiomín. Institución que quiero profundamente, pero la separación es clara y precisa. O sea, en estos momentos no hay un reglamento que esté debidamente publicado, y yo lo único que les puedo señalar, y lo que le he dicho hasta el momento, es que el reglamento no es tan largo, es bastante preciso en ciertas materias, no es tan extenso en relación a lo técnico, que sería ilógico, porque como ya le he dicho hace rato, es caso a caso se tendrá que hacer un plan de cierre, pero sí, evidentemente, lo que debe estar de la mejor forma establecido para términos de certeza es que hay... si siguen ahí insistiendo en los temas financieros, Margarita, y claro que es fuerte, porque no nos olvidemos que el tema, insisto, eh, el tema de presentaciones de planes de cierre no es algo nuevo para el sector minero. El sector minero viene presentando planes de cierre de acuerdo al título 10 del Reglamento de Seguridad Minera. No nos olvidemos que para efectos del reglamento, para efectos de seguridad minera, lo que pasa es que ahora con la ley de cierre vamos a tener un plan de cierre más amplio, y donde fundamentalmente nos vamos a tener que hacer cargo de los temas ambientales muy fuertemente. Pero el tema más fuerte ni siquiera es eso. No es ni siquiera que tengamos una mayor amplitud en términos de los contenidos del cierre que estábamos acostumbrados a revisar hasta el día de ayer. Lo más, digamos, fuerte, sin duda, es el tema relacionado con las garantías. Y las garantías son la cosa novedosa, es decir, mi plan de cierre yo lo valorizo en 100 unidades monetarias, y por lo tanto garantizo al Estado en esas 100 unidades monetarias. Eso es fundamentalmente lo novedoso. Ahora ustedes comprenderán que ahí vienen todos los temas financieros de por medio, y por eso que este programa yo tuve la precaución de que tuvieran ustedes ahí bases sólidas en términos financieros, porque evidentemente que no es lo mismo tener 100 unidades monetarias líquidas, inmovilizadas por 20 años, por ejemplo, 15 años, que disponer de instrumentos financieros donde hay margen para un inversionista con la finalidad de que no tenga que tener inmovilizadas 100 unidades tributarias líquidas. Esa es más o menos la idea, y que tiene una relación directa con cualquier tema financiero donde al final del día ustedes tengan lucas para adelante, como por ejemplo son los temas previsionales. Pero bueno, don Raúl, no, lógico, en Chile aún no hay ley de pasivos. La ley 20.551 solo se refiere a los planes de cierre, que es una ley
preventiva, eminentemente preventiva, para evitar la ocurrencia en el futuro de generación de pasivos ambientales mineros. Pero los pasivos actualmente existentes, no hay ley que regule, por ejemplo, que se puedan remediar, que se puedan restaurar terrenos afectados por explotaciones mineras, etcétera. Por tanto, los cierres voluntarios y las remediaciones voluntarias que hemos visto, que han sido pocas en realidad, han sido voluntarias, como el nombre lo indica. Eso, don Raúl. Estábamos también hablando de propiedad minera, don Raúl, así que, por favor, si hay consultas en torno a ese tema, también me interesa. Perfecto. Me interesa que respecto a propiedad minera podamos, ojalá en esta videoconferencia, cerrar el tema para poder seguir adelante, pero insisto en la importancia que tiene que ustedes pueden leer el Código de Minería, lo pueden bajar de la Biblioteca del Congreso Nacional, pueden leer el reglamento, pueden leer la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, pueden leer el artículo 19, número 24 de la Constitución. El tema de las mensuras. El tema de las mensuras es algo largo, Margarita, es un trabajo técnico legal. A ver, de acuerdo al código actual, uno inicia, Margarita, una concesión de explotación con un simple escrito, que es una hojita tamaño carta, o tamaño oficio, lo mismo, donde uno dice: señor juez letrado, yo, Patricio Ley Ursúa, chileno, casado, domiciliado en tal parte, con profesión, oficio, bla, 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 he encontrado sustancias concesibles en terrenos abiertos, incultos, en la comuna tanto, en el sector tanto, provincia tanto, región tanto, y deseando constituir, de acuerdo a la ley, una concesión minera en mi favor, denominada, por ejemplo, Juanita 1 al 10, de 100 hectáreas, con orientación norte-sur UTM de bla, 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 bla. Deseo, señor juez, que usted me conceda la presente manifestación, ordene inscribir y publicarla y seguir adelante con la tramitación. Ese escrito, que es una hoja, se llama, Margarita, manifestación minera, y es el escrito que origina una concesión de explotación. Ahora, aquí hay plazos fatales, hay una serie de trabajos técnicos legales de por medio, y bueno, la mensura como tal es el último trámite que se realiza con el propósito de obtener esa concesión de explotación que se originó en su momento con una manifestación minera. La mensura se debe presentar desde la fecha de presentación de la manifestación hasta los 15 meses. Es decir, yo hoy día manifiesto a un tribunal competente una determinada concesión en trámite a mi favor a través de una manifestación minera, en este caso que originaría en el tiempo una concesión de explotación, y de aquí hasta 15 meses yo debiera presentar al tribunal acta y plano de la mensura, que es la última etapa, que es el último trabajo realizado por un perito mensurador minero. Pero previo a eso hay que manifestar, hay que pagar tasa de la manifestación, hay que inscribir la manifestación al tribunal, hay que publicar en el boletín oficial de minería la manifestación, una serie de cosas previas. Entre medio, entre los 200 y los 220 días, hay que solicitar mensura al tribunal. Es decir, yo voy al tribunal unos 7 meses después desde que manifesté, en el fondo decir al tribunal: sabe que vengo a ratificar, como se decía en el código muy antiguo, vengo como a ratificar la manifestación que presenté hace como 7 meses en su señoría. Y mediante un escrito y un plano que se denomina solicitud de mensura, yo sigo adelante con la tramitación. Que no se olviden, es una tramitación voluntaria, porque uno concurre a un tribunal cuando lo demandan a uno o uno es demandado. O sea, cuando uno demanda o lo demandan, pero no concurre por puro gusto al tribunal. Hay ciertas causas que son como voluntarias. Entonces, Margarita, lo que quiero, para terminar el tema de las mensuras, la mensura
es el acto por el cual se termina materializando en terreno los vértices de tu concesión minera que originalmente tú partiste con la manifestación y terminas tú en terreno haciendo un trabajo como, por ejemplo, delimitando los cercos de un campo. Entonces, lo que uno materializa ahí son los vértices en las coordenadas UTM que tú señalaste en tu manifestación original, no se pueden modificar, salvo reducir en tamaño, pero jamás ampliar ni cambiar, con la finalidad de poder tú en terreno materializar tu concesión en trámite, y a eso se le llama mensura minera, y para eso hay que ir a medir al cerro, como decimos, hay que andar con el arife, hay que estar midiendo puntos, monumentando puntos, etcétera. Y todo ese trabajo que es técnico legal se le entrega al tribunal no más allá de los 15 meses que yo he señalado, con la finalidad que el juez al final del día revise los documentos, vea los aspectos legales, mande a hacer Nagiomín para que revise los aspectos técnicos, y al final del día, si está todo bien, con una resolución fundada, Margarita, te entrega a ti la concesión minera de explotación. Entonces, la mensura minera es una parte del trámite técnico-legal de una concesión de explotación en trámite. Los temas de uso del suelo superficial y subsuelo, Margarita, están regulados por, primero, ya hemos señalado que son dos derechos distintos y por lo tanto se regulan de acuerdo a lo que el propio código establece, por ejemplo, respecto a la servidumbre y también todo lo que tenga que ver con servidumbres de otra naturaleza. Pero al final del día, lo que hace el legislador con el Código de Minería y su reglamento es entregar herramientas para que un minero no tenga obstáculos respecto del dueño del predio superficial, con la finalidad, por ejemplo, de hacer caminos de acceso para su faena minera y de establecer todas las servidumbres que le sean necesarios establecer con la finalidad de poder explotar el recurso. Y eso se hace mediante un juicio sumarísimo, es decir, muy rápido. Entonces, con eso quiero señalar que el legislador hizo un código minero muy fuerte en favor del minero, valga la redundancia, con la finalidad de que si es que llegase a tener algún problema con el dueño del predio superficial, estos, mediante servidumbre, se puedan resolver. También hay servidumbres mineras entre mineros, entre concesiones mineras. Por ejemplo, si yo tengo que pasar a través de una concesión minera para sacar mi mineral, bueno, ahí hay otro tipo de servidumbres que son entre mineros. Pero entre el predio superficial y la concesión minera, hay servidumbres que son y que se establecen para su efecto. Víctor, el principio del Código de Minería es el principio de antelación, es decir, quien manifiesta primero en el tribunal es quien se supone que tiene, digamos, la primera opción para poder constituir su concesión minera, sea esta una concesión de exploración o de explotación. Si es de exploración, como ya hemos dicho, se origina mediante un pavimento minero asociado a un punto medio, y si una de explotación, se origina a través de una manifestación minera asociada a un punto de interés. Ahora bien, cuando tú llegas al tribunal con tu escrito, el tribunal tiene la obligación, y tú tienes la obligación de entender cómo se hacen los trámites, es un tema no menor, de, por ejemplo, ir con una copia de tu presentación, de tu manifestación o pedimento, y el tribunal, y específicamente a través de su secretario, tiene la obligación de colocarte un timbre con la fecha y con la hora de la presentación, y con la hora, ojo, con la hora. Entonces, a presentaciones de igual fecha, manda la hora. Y tiene la antelación quien tiene la hora más temprana. Yo he visto casos donde han llegado dos viejos al mismo tiempo y se pelean ahí en el tribunal la hora. Bueno, ahí son temas ya para minería más profunda, propiedad minera más profunda, ahí hay jurisprudencia, hay un montón de temas, pero bueno, pero se supone que uno está primero que el otro, por un minuto, por dos, por una hora, por un día, por un mes. Así que no hay, digamos, teóricamente la posibilidad de que dos personas tengan la misma hora y el mismo día. Eso en teoría. Y eso es lo que ocurre en la generalidad de los casos. Si uno revisa la cantidad de presentaciones que se hacen todos los días, y la verdad es que no se va a encontrar prácticamente con eso. Vale.
Mira, Víctor, en primer lugar, a ver, antes de terminar con Lidia, para agotar el tema anterior, dice Lidia, si puede negarse el dueño del predio superficial a la explotación, lógico, no se olviden que a ver, lo primero es entender que siempre más vale un mal arreglo que un buen juicio. Eso es algo que ya es sabido por todos, me imagino, a esta altura, y sin duda que uno lo que trata de hacer es llegar, conversar con el dueño superficial, decirle que necesito 100 metros, una franja de 10 metros, un buffer de 20, lo mismo, y decirle, bueno, ¿cuánto me cobra? Y yo voy a ocuparlo todos los días por 100 años. Y el dueño superficial me dice, ¿sabe qué? Le cobro, no sé, 10 millones de pesos mensuales. Y yo le digo, es que la verdad es que es demasiado. Entonces, bueno, si no llegamos a acuerdo, al final se va a juicio. Y el juez determina el monto y otorga la servidumbre. Entonces, para que ustedes se den cuenta. Pero lo que uno trata de hacer siempre es llegar a entenderse con el dueño, Lidia, del dueño pero superficial. Ahora, sin duda el dueño se puede oponer. Además de oponerse, nos puede hacer la vida imposible. Porque yo puedo entrar todos los días con gente y una de las condiciones, por ejemplo, que pone el dueño superficial es que todos los días haya un conteo de personas que entran a la faena con nombre y RUT de cada uno de ellos. Y de repente un día me falla un trabajador, tuve que reemplazarlo, no está en el listado y no entra nadie. O sea, aquí se han visto casos donde derechamente hay viejos que no han podido soportar la presión judicial del dueño superficial para hacerles la vida imposible para entrar al predio. Pero eso saben los casos donde no hay igualdad de condiciones, donde el minero es un viejo chico en realidad, donde no tiene espalda financiera, donde no es muy importante el cuento. Bueno, pero en general, si nosotros viéramos que hay igualdad de condiciones, al final del día esto lo que debe terminar en un juicio con servidumbre a favor del minero y en el fondo también seamos claros, si es que hay perjuicios para el dueño superficial, si él también tiene terrenos que son afectados y tenía algún uso y tenía alguna opción de obtener recursos en el tiempo, bueno, si el proyecto lo paga, se lo va a pagar y feliz el dueño superficial de que le estén pagando sin hacer mucho o nada por algo que él tendría que haber hecho harto, haber trabajado. Entonces, eso es lo que ocurre en la práctica del día. Los pasivos ambientales en Andacollo, Víctor, tienen larga data. Quienes han tenido la posibilidad de visitar Andacollo, en el caso mío yo trabajé en Andacollo, yo trabajé en el proyecto, hace muchos años, por ahí por los años 90, trabajé con Placer Dome desarrollando todo el proyecto, la opción cobre de Andacollo, que no es la opción oro que tenía, no me acuerdo cómo se llamaba la otra minera en esos tiempos, pero bueno, y ahí Placer al final estuvimos 2 años trabajando fuertemente, y la verdad es que Placer al final del día desechó en esos tiempos la opción de cobre por un tema de regulación metalúrgica, por un tema de elementos no deseados que venían dentro del mineral, no me acuerdo si era... bueno, pero era un elemento no deseado que era poco rentable en esos tiempos, tanto por el tema tecnológico, por nivel de precio, que ese proyecto en su momento fuera interesante. Placer desechó al final, tuvimos 2 años trabajando, y después con los niveles de precio, cambios tecnológicos, Víctor, evidentemente que la opción cobre fue absolutamente razonable. Pero bueno, en esos tiempos yo ya me podía percatar por recorrer Andacollo completo, yo andaba por todos lados recorriendo cerros, por todos lados en realidad, bueno, una cantidad enorme de pasivos ambientales mineros porque evidentemente es un sector minero. Entonces ahí hay un tema que siempre es discutible en términos del origen, y por eso que ha sido tan difícil también el tema de la ley de pasivos ambientales mineros, y también ha sido difícil remediar a buena de primera y digámoslo derechamente, ¿quién se mete la mano al bolsillo? Es típico que comunidades como Andacollo, que partieron como campamento, en general podemos hacerlo extensivo a cualquier parte donde existe actividad minera, se descubre un potencial minero importante, se empiezan a construir y al final se termina con pueblos como Andacollo, que están rodeados, insertos. Ahí hay
no sé, probablemente igual como es Lota, Coronel, Tierra Amarilla, etcétera, piques probablemente hasta en los patios traseros de las casas. Y es verdad, yo encontré vetas, viejos que tenían vetas en el patio trasero, sí, es un chiste, pero así es. Entonces, ahí hay un tema respecto de qué es primero el huevo o la gallina, o sea, ¿qué fue primero? La ciudad, en este caso el pueblo Andacollo, o la explotación minera. Sin duda fueron las explotaciones mineras. En general, así es. En todo el mundo donde hay desarrollo minero y donde se construyen campamentos y al final del día se terminan instalando ciudades. Bueno, un ejemplo claro, lo que se podría hacer es lo que se hizo con Chucky, trasladar Chucky, pero bueno, ya estamos hablando de cosas distintas. Ahora, insisto, el tema es que primero en Andacollo habría que hacer un inventario de los paseos ambientales mineros. Se ha hecho. Hay un estudio de paseo ambiental en la cuarta región, tengo entendido. Yo voy a buscar por ahí la información si la tengo, a ver si la aporto. Entonces, lo primero que hay que hacer es un inventario de paseos ambientales mineros. Ver la propiedad minera, como he señalado, dónde caen estos pasivos. Ver si estos pasivos en realidad no pasan a ser activos. Es decir, si, insisto, no hay concesionarios mineros que están esperando un mejor nivel de precio, están esperando una tecnología, etcétera. Cuando en realidad definamos que son pasivos porque están en terreno franco o porque simplemente el dueño de la concesión lo considera como pasivo y poco menos que lo va a firmar, bueno, pero no olvidemos que no hay ley. Por lo tanto, las acciones que TEC pueda tomar al respecto serán hasta el momento en términos voluntarios. Y probablemente ahí hayan colaboración con el gobierno regional, colaboración con el gobierno local, con la finalidad de hacerse cargo de algunos pasivos. No creo jamás de toda la cantidad de pasivos. Pero, insisto, previamente hay que hacer un debido inventario, caracterizar cada pasivo, por ejemplo, si son piques, diámetro de los piques, profundidad de los piques, estado de los piques en términos de seguridad, presencia de agua en los piques, etcétera. Hay una serie de elementos que uno debería ir anotando y caracterizando cada faena minera. En este caso, cada pasivo ambiental minero. Si se trata de un tranque, lo mismo. Extensión del tranque relave, aunque sea a posteriori, elementos como el cálculo de la distancia peligrosa, si es que tenemos la resolución de acuerdo al reglamento antiguo, no de acuerdo al 248 actual, también deberíamos considerar todo aquello, hacer todo lo que ustedes encuentren que sea razonable, técnicamente lógico, con la finalidad de poder nosotros al final del día tener alguna conceptualización de lo que hay por delante. Y por ejemplo, si estamos hablando de Andacollo y estamos tratando de recuperar suelo para uso urbano, bueno, hay que hacer buenos estudios. No se olviden que se han hecho trabajos en ciertos lugares del mundo sin tomar las debidas precauciones. Hay sectores, especialmente que han sido afectados por explotaciones subterráneas de carbón en algunas partes del mundo, donde se rellenaron los piques, en el fondo se limpió toda la superficie, se recuperaron, por ejemplo, 10, 20, 30 hectáreas y se construyeron poblaciones encima. No se consideró un tema técnico que se denomina subsidencia minera, y que es que cuando hay galerías subterráneas que colapsan, ese colapso se refleja en superficie, algo que probablemente más adelante vamos a detallar mejor. Y en ese caso tenemos poblaciones que se construyeron sobre ese tipo de terrenos que, entre comillas, estuvieron restaurados para fines habitacionales, cosa que si se hubiese estudiado bien, jamás se hubiese podido dar un uso potencial habitacional. Entonces, en Andacollo hay que revisar con lupa, primero, el inventario, la caracterización, usos potenciales. Pueden ser pasivos que están fuera del radio urbano, que están fuera, y ahí probablemente es distinto el tema. Pero si tú te refieres a los pasivos que están dentro de la ciudad, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Ah? Reitero, Víctor, tú para explotar
tienes que ser dueño de una concesión minera. Y si eres dueño de una concesión minera, tienes que tener la voluntad para explotar. No te olvides que en Chile las concesiones mineras, por eso que una de las críticas más grandes es el carácter especulativo de ellas. Nadie obliga a un concesionario a explotarlas en un año, en 6 meses, en un mes o en 2 años. Tú puedes tener eternamente la concesión minera. La única forma para que una persona... ¿Qué hago yo si yo tengo un relave? Y yo soy el dueño de la concesión y pago patente todos los años, y el RLAE tiene, no sé, tiene un 0,1% de cobre total. No, pensemos óxidos nomás, para no complicarlo más. Yo la verdad es que podría decir, bueno, probablemente hoy día no hay tecnología suficiente o no tengo las lucas que quisiera, y lo dejo ahí. Hasta el momento nadie me obliga a sacar ese RLAE. Si alguien va a meterle mano y le digo, oye, ojo, para, ese RLAE es mío, es un derecho de propiedad real mío. Si tú sacáis 1 gramo de ese relave, yo te puedo meter preso. Entonces, es el cuidado, Víctor, que hay que tener. Probablemente, varios pasivos ambientales, tratándose de residuos como botaderos de baja ley o relaves, y evidentemente que pueden tener contenidos de mineral. Por supuesto, si el concesionario minero y presenta un proyecto de explotación, de beneficio de un relave para obtener cobre, sin duda, por supuesto. Si es técnicamente viable, lo puede hacer sin problema. Puede hasta ser arrendatario de una concesión minera, que no sea nivel, pero teniendo un arrendamiento de la concesión minera, lo puede hacer. ¿Ah? Pero para eso tiene que pedir los correspondientes permisos. Y eventualmente... No, pero a ver, Víctor, si tú tienes un relave y tú quieres saber si tiene cobre o cualquier elemento, lo que tú haces es hacer un muestreo sistemático para poder establecer si ese tanque relave tiene contenidos de cobre. Del mismo modo, conceptualmente, como uno estaría buscando mineral y uno reconoce un mineral y después, bueno, tú lo que haces es hacer un muestreo sistemático del relave, es decir, sacar muestras en distintos sectores del relave, a distintas profundidades, con la finalidad de después llevar al laboratorio con contramuestra, con todo lo que se hace en este cuento, y al final del día uno puede tener claro que si tiene uno, por ejemplo, 100.000 toneladas de material, esas 100.000 toneladas tienen una ley promedio de 0,2% en cobre y que eventualmente te permite poder beneficiarlo. Pero tú tienes que hacer ese trabajo. O sea, tú no puedes tener una bola de cristal o no puedes pararte encima del relave y decir, a ver, aquí hay cobre. No, lo que hay que hacer... Ahora, evidentemente que hay antecedentes. Si ese relave viene una explotación de cobre, yo asumo de inmediato que valores de cobre tiene. Ahora, si son técnica y económicamente factible, en otras palabras, si eso es rentable, es otro cuento. Si es rentable y tiene cobre, perfecto, presentamos un proyecto ante la institucionalidad minero-ambiental en Chile, y si pasamos, perfecto, explotamos. Perfecto. Entonces, como yo les he señalado, todos estos temas tienen que caer dentro de la lógica, dentro de la técnica, dentro de nuestra mentalidad como ingenieros, que la mayoría lo somos, donde y con la mentalidad también de evaluación de proyectos. O sea, cada cosa se evalúa, porque también pensemos que podemos tener un relave, pero ustedes saben que las lucas no son infinitas, y yo puedo tener para hacer uno u otro proyecto, probablemente no para los dos, pero bueno, al final son hartas variables, pero siempre esto cae dentro de la lógica técnica, y evidentemente uno tiene que tener conocimiento como para no meter las patas, en términos de derechos, por eso el tema de derechos mineros, todos los otros derechos que giran en torno a un determinado territorio. Ya dijimos derechos superficiales, derechos de agua, que hay de repente concesiones, hay sitios del SNASPE, etcétera. Entonces, después viene todo el conocimiento de la industria, y bueno, uno puede participar desde muchas perspectivas, inclusive simplemente como inversionista. Por ahí yo conozco médicos que han acumulado algunas lucas y lo han invitado a ser parte de un negocio minero, y el médico lo único que hace es poner 50, 100 millones de pesos,
Y ese es su aporte. Y el viejo minería no sabe mucho. A lo más estará a cargo de velar por la salud de los trabajadores, pero no, en realidad es eso. ¿Ah? Así que ustedes siempre tienen que entender la lógica de la actividad minera. Por eso las próximas par de clases vamos a reiterar las características de los proyectos mineros, no olvidar en qué estamos, en qué industria estamos, nunca olvidar cuál es la esencia de esta industria. Hay que respirar minería, hay que estar imbuido en la actividad, pero al final del día esto es un área más de una especialización para cualquiera de ustedes, porque hoy día en el sector minero no falta nadie. ¿Ah? Exacto, Lidia. O sea, lo primero que uno, si usted le pasan, ya sea como consultor por parte del Estado o una ONG, y alguien le dice, mire, ¿sabe qué? Hemos decidido que usted, Lidia, se haga cargo de los pasivos ambientales mineros que hay en el país. Y hoy día congelamos el tiempo, congelamos todas las actividades y usted va a operar solita en este país. ¿Ah? Todos van a estar así congelados, ¿ah? Como cachureos. Pero la verdad es que usted va a recorrer el país y va a tener que hacer un inventario primero de todos los pasivos ambientales que usted pueda reconocer. Pensemos que para efectos académicos usted encuentra un solo pasivo ambiental minero, que es un rajo en la mitad de Chile, no sé, por la cuarta región. No hay ningún pasivo ambiental más que uno solo. Usted lo que hace es debidamente registrarlo, georreferenciarlo, ver los derechos que hayan de por medio, quién es el dueño superficial, si hay o no hay concesión minera. Ya dijimos, si hay concesión minera hay un dueño, si no hay concesión minera se entiende que ese terreno se denomina terreno franco y por lo tanto el Estado el dueño. Entonces uno al final del día termina con un informe previo. Después, una segunda etapa, uno puede hacer una evaluación de riesgo simplificada, en el fondo una aproximación al riesgo que puede representar ese pasivo ambiental minero, porque hemos señalado que en general la legislación que se refiere a pasivos ambientales mineros está relacionada con el nivel de riesgo que presenta el pasivo en función de los elementos, los receptores, como ustedes quieran verlo. ¿Ah? Entonces, y después vendrá una evaluación mucho más acabada en función de esta evaluación simple. Esta evaluación simple lo que nos va a decir, en otras palabras, y lo vamos a ver con más detalle después, es si es un pasivo o no es un pasivo. Si es un pasivo, bueno, seguiremos insistiendo con profundizar nuestro estudio, y yo siempre digo, cuando no es pasivo hay que tener cuidado. Yo no comparto plenamente la definición de pasivo simplemente a partir de la definición de riesgo como existe hoy día. Yo les pongo un puro ejemplo. Si mañana al lado del rajo se instala una casa, así por ser muy burdo, cambió completamente la evaluación de riesgo de ese pasivo ambiental. No sé si me captan la idea. No solamente para ver si me siguen, pero por eso yo no comparto y yo lo que haría es permanentemente, si yo tengo el inventario, estar permanentemente revisando si cambió o no cambió en el estatus que originalmente tenía ese pasivo, y me preocuparé fundamentalmente de aquellos pasivos que no quedaron como pasivos al final del día por la evaluación de riesgo simplificada. Así que después uno lo que visualiza son los usos potenciales de los terrenos afectados por explotaciones mineras, y dependiendo del tipo de pasivos que tenga. Por ejemplo, si es mina subterránea, lo que más me voy a preocupar, le insisto, es ver el tema de subsidencia. A ver, con la ley Héctor 20.000 las empresas en operación no deberán generar pasivos ambientales porque todavía... Exacto, eso es lo que se busca, y la ley 20.551 y su reglamento, cuando salga van a ver que es así, señala que la ley opera tanto para empresas que van a comenzar, como dice la ley, van a iniciar o reiniciar actividades, como para aquellas que están en plena operación. Entonces, esa es la idea. Ahora, hay que ser, Héctor, bastante
honesto en ciertas cosas. Y comprenderán ustedes que, como lo dije en la videoconferencia anterior, a Chuquicamata no le vamos a poder, o sea, va a ser inviable que Chuquicamata termine con un cierre que signifique dejar los terrenos donde actualmente está emplazado su rasgo a una situación original. ¿Ah? Pensemos que antes Chuqui era un cerro, o sea, si alguien piensa que gracias a la ley de cierre Chuqui va a tener que... No, no, o sea, hay que ser también realista y como yo les he señalado, lo más probable es que ese tipo de cierre, de esa magnitud, de esas complejidades, se tengan que ver caso a caso. Pero dentro de las opciones que hayan para estos efectos, sin duda se va a deber privilegiar la que presente la mayor, digamos, significancia como medida de cierre. Como yo señalaba en la clase anterior, yo me imagino Chucky el día de mañana, bueno, después de hartos años más, porque, pero bueno, me imagino como un lugar turístico de Chile por excelencia como sector minero, en torno a la observancia de la mina de rajo abierto más grande desarrollada en el mundo probablemente hasta tales años. ¿Ah? No sé. Entonces, pero obviamente que hay temas, es como decir, mire, sabe que teniente, que ya va en términos de extensión como partir en Arica y estar llegando ya prácticamente a Puerto Montt, en términos de metros lineales construidos, incluyendo los desarrollos nuevos, el nuevo nivel mina, estaríamos tratando de consolidar todo lo que se sacó y tratar de dejar el terreno tal cual, el subsuelo, y por lo tanto esos miles de metros que son miles de kilómetros ya, no, eso prácticamente inviable. ¿Ah? Entonces, pero sí evidentemente que la ley aplica también para los proyectos en operación. Hoy día lo que existe, Margarita, es un inventario, yo diría, provisional de pasivos ambientales mineros, y como lo dije también en la clase pasada, fruto del trabajo que se hizo en los años 2000, 2004, qué sé yo, con el proyecto Fosigam, con BGR, 2000-2007, qué sé yo, donde gracias a la cooperación japonesa se hizo un inventario de pasivos ambientales mineros en Chile, se determinaron 4 macrozonas para el país, se dividió en 4 partes nuestro territorio nacional, en esos 4 territorios que abarcaron todo el país en el fondo, se pudieron, gracias a esa cooperación, hacer un inventario de los pasivos que se pudieron con los recursos que ese proyecto tuvo. Fue una muestra y la verdad es que al final del día tenemos al menos un punto de partida y como yo también señalaba, después gracias a la cooperación con Alemania, con la BGR, logramos tener una metodología para poder evaluar pasivos ambientales mineros. Ahora, esto sin duda se debe traducir en algún momento en una ley de PAM. Claro, Lidia, lo que quiero decir que, a ver, hay una máxima jurídica que es a lo imposible nadie obliga. ¿Ah? Entonces, por eso, antes de ver, por ejemplo, el rajo, probablemente, ¿qué saco yo con gastar millones y millones de dólares y millones y millones de dólares y miles, quizás millones de dólares, para miles de millones de dólares, para rellenar el rajo y dejarlo en su estado original? Probablemente no tiene sentido porque el tema más importante y que cueste mucho menos probablemente que rellenar el rasgo sea previo un análisis de riesgo y tener todos los antecedentes claros al respecto, puede ser que es más importante atacar una eventual generación de aguas ácidas, ya sea del propio rasgo o de algunos sectores adyacentes al rasgo donde se encuentran botaderos. Eso es algo importante. Buena pregunta, Héctor. Esto es como cuando, ¿se acuerda usted cuando salió el tema de estos, antes habían basurales, y después, ¿cómo se les llamó a los basurales con un nombre elegante? Vertederos, algo así, industriales, cuánta cosa. Generalmente las empresas lo que hacen en algunas situaciones, don Héctor, es que colocan
que los desechos, bla, 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 serán retirados, claro, vertederos, serán retirados por una empresa autorizada para estos efectos. Y con eso la empresa se libera, se libera. ¿Ah? Ahora, hay situaciones que son alentadoras también, y gracias también a la tecnología, a la innovación, y es cuando una empresa que tiene un pasivo es a la vez un activo para otra. Un claro ejemplo podría ser empresas que quedan con relaves con alto contenido en fierro, y ese alto contenido en fierro es muy importante para una empresa que se dedica al fierro. Entonces, lo que es un pasivo para una empresa puede ser un activo para otra. En todo caso, estamos hablando de residuos, que sin duda estos residuos masivos mineros son lo más relevante en términos de uno de los aspectos no deseados más importantes que tiene la industria, porque la generación de residuos masivos mineros en términos de botadero, de escoria, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con relave, son volúmenes gigantescos. Y probablemente una mina subterránea, salvo las aberturas, salvo los piques, salvo los socavones que se pueden observar en superficie, prácticamente, si no hay nada más que eso, a pesar que bajo el subsuelo hayan miles de metros de desarrollo de galería, probablemente en un primer momento sea muy poco significativo en términos de evaluación de riesgo, pero ojo, hay que hacerlo y bien, porque evidentemente podemos tener generación de aguas ácidas, podemos tener por un nivel menor, por alguna galería abierta en un nivel menor, probablemente si rompimos con un acuífero al interior de la mina y hay posibilidad de generación de aguas ácidas, probablemente tengamos ese problema, como ha ocurrido en algunos países, y bueno, pero también podemos tener problemas de suficiencia, así que hay que tener cuidado. Hay casos que son más evidentes, pero no porque no sean más evidentes uno no tenga que hacerse cargo. Insisto, Raúl, el tema de alternativas de uso relaves para la minería futura es, primero, probablemente hay muchos relaves que hoy día, siendo pasivos para empresas, o estando ahí como pasivos simplemente porque quedaron en terreno franco, puedan ser activos para otras. Por ejemplo, durante los años 2004-2005, la Universidad de Concepción realizó un estudio, yo fui director de ese proyecto, fue un FONDEF, de los escoriales que genera Chile, fundamentalmente por las fundiciones de cobre, ¿cierto? Un proyecto que está financiado ahí, pero la finalidad era ver, bueno, al final del día, las escorias no solamente se pueden utilizar para compactar caminos, que sea para una utilidad meramente como, no sé, no equivalente, pero similar o parecido a lo que pueden ser los áridos. Cuando uno caracterizó los escoriales, ojo, no todos son iguales, hay que caracterizarlos. Los escoriales que hay en Ventana, por ejemplo, que está lleno de escoriales, en general, esos escoriales al ser caracterizados no son de interés, pero hay escoriales en otros lugares que hoy día los chinos están vueltos locos y lo están comprando. No sé, no me pregunten, pero de $15 la tonelada para arriba, ¿no? FOB, me parece. Entonces, primero está hoy día, ¿qué cosa? Más opciones en la generación de relaves. No se olviden que antes nosotros teníamos como en nuestra mente como única opción generar tanques de relave. Y hoy día tenemos la opción, o sea, más bien tenemos como concepto depósitos de relave, y donde hay distintas formas de depositar esos relaves. Pero también en la medida que la tecnología avanza, nosotros tenemos más capacidad de poder beneficiar el mineral y de generar menos residuos. Entonces, evidentemente que hay opciones. Pero insisto, una que quiero que no pase por alto es que para algunas empresas lo que es un pasivo, para otras empresas puede ser un activo. Claro, por ejemplo, ahí tenemos hoy día el tema de relaves pesados, que antes nosotros simplemente esto no está en
en nuestro diccionario. Entonces, hoy día tenemos relaves pesados. Tenemos mayor capacidad de poder reutilizar las aguas, etcétera. O sea, pero con todo, la generación de residuos es un tema hasta el momento insalvable, porque hay un tema básico, que es la cantidad de estéril, la relación entre estéril mineral, y evidentemente ese estéril, lo que tendríamos que hacer es tratar de utilizarlo o tratar de disponer de alguna técnica que permita, lo que pasa es que tenemos banqueo descendente fundamentalmente para las minas de Rajo Abierto en el norte de Chile, pero si nosotros vemos la experiencia de otros países donde están en una geografía distinta, en un clima distinto, etcétera, uno ve cómo las explotaciones mineras al final del día, cuando parten con un concepto de cierre importante y cuando ocupan un método de explotación que permite aquello, esas faenas mineras quedan con el estéril debidamente reubicado, y al final del día se perfilan los taludes, se delinea la topografía y aquí no ha pasado nada. Por ejemplo, en países centroamericanos hay explotaciones mineras que han beneficiado la agricultura local al recuperar terrenos posteriormente que no eran aptos para la agricultura, gracias a que se moderaron fuertemente las pendientes, fruto de la explotación al final, pero son terrenos distintos a los del desierto de Chile, son terrenos aptos para el cultivo, donde bajo esos terrenos encontrar una mineralización. Entonces, es caso a caso, por favor, caso a caso. Sería yo irresponsable señalar que aquí hay hay, como se dice, una papita, hay una receta para todo. Eso no es cierto. Héctor, siempre usted sabe, estamos en Chile, y siempre, y no solamente con esta legislación que tenemos ad porta, sino que con cualquiera, la legislación del ámbito tributario, la ley de pesca, bueno, que está tan en boga ahí, bueno, en todos los ámbitos, siempre vamos a tratar de buscarle las cinco patas al gato, y siempre, yo aquí soy responsable, no estoy diciendo ninguna mentira, el empresario siempre tratar de pagarle la menos plata posible al Estado, en todos los términos de impuestos, de bla, 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 pero es lógico, si esa es la pega del privado, mientras quede dentro de la ley, no hay problema. Entonces, tampoco aquí tenemos que ser tan ingenuos, pero sí tenemos que ser rigurosos técnicamente para, evidentemente, tratar de evitar al máximo, y también responsablemente social, porque podemos estar tanto por parte del privado como por parte del Estado, o de una consultora o una constructora, de lo mismo, pero podemos estar en distintas posiciones, pero si somos responsables y técnicamente somos sólidos, podemos construir bastante, porque no se olviden que al final del día esta ley es una ley mucho más orientada a temas ambientales que de seguridad. Muchachos, queda poco tiempo y tengo entendido que esto se cierra automáticamente, así que si tienen alguna última duda, yo feliz de estar con ustedes nuevamente, en realidad. Así que, ok, Raúl, muchas gracias. Igual a todos ustedes, que tengan muy buena semana, llena de bendiciones. Se nos acerca el fin de año, como pasa el tiempo tan rápido, Dios mío, es increíble. Así que lo más importante, a cuidar todos su salud, a todos cuidar su familia, a cuidarse a sí mismos, porque transmitir mensajes de seguridad, ¿cierto?, de prevención, y evidentemente que estén todos muy bien. Así que antes que se cierre, que no me gusta que se cierre introspectivamente el sistema, yo les doy a todos ustedes muy buenas noches, que estén todos muy bien, cuídense mucho, hasta luego.